Hola, soy Joana y voy a seguir contándote cosas sobre el alcohol. ¿Es verdad que afecta más a las chicas que a los chicos? ¿Funciona eso de mascar chicle para no dar positivo al soplar? Todo esto lo verás en este vídeo. Además, Supermono ha salido a la calle para que compruebes los efectos del alcohol en personas como tú o como yo. Aprenderás cómo te afecta el alcohol y, sobre todo, espero que aprendas que beber y conducir no es buena idea. Tengo amigas que se engordan con un vaso de agua y otras que se pueden hartar a pizza y nada. Con el alcohol pasa algo parecido. Dos personas bebiendo lo mismo pueden dar tasas muy distintas. Depende de factores como el peso o la corpulencia. Cuanto menos peses, más notarás el alcohol. Del sexo. Afecta más a las mujeres que a los hombres. Quieta, Joana. ¿Quién es? Soy la voz en off. A ver, ¿me estás diciendo que las chicas aguantan menos el alcohol solo por ser chicas? Pero qué machista eres, Joana. Tranqui, voz en off. Déjame que te lo explique. La ciencia tiene estudiado que en igualdad de condiciones, misma cantidad de alcohol bebido y mismo peso, las personas con mayor porcentaje de grasa presentan niveles más elevados de alcohol en sangre. En general, las mujeres tienden a tener mayor porcentaje de grasa que los hombres y por eso les afecta más el alcohol. Simplemente es un tema de que nuestros cuerpos son diferentes. ¿Aquí hay muchos más hombres calvos que mujeres calvas? Pues otra diferencia es que el alcohol afecta más a las mujeres que a los hombres. Pero Joana, yo tengo una amiga que le llamamos la Bob Esponja porque tumba bebiendo a todos los chicos del bar. Bueno, eso será porque está muy acostumbrado a beber. Aquí hablamos en general. Como en general el cuerpo femenino tiene un porcentaje de grasa mayor que el masculino, el alcohol afecta en general más a las mujeres que a los hombres. ¿Está claro, voz en off? Clarísimo, Joana. La tasa de alcoholemia también depende de la edad. Si eres menor de 18 o mayor de 65 te afectará más que al resto. ¿Te acuerdas de la tasa de alcohol para menores cuando conducen cualquier vehículo? Cero patatero. También influye el hábito de beber, si estás acostumbrado o no. Eso es lo de tu amiga, la Bob Esponja. Y el estrés, si has dormido bien o algunas enfermedades pueden hacer que te afecte más el alcohol. Es lo que se llama el estado psicofísico. La tasa de alcoholemia también depende de lo que bebes y de cómo lo bebes. Depende de factores como la cantidad de alcohol ingerida. Está claro, ¿no? No es lo mismo tomarte una cerveza que 4. También depende del tiempo que ha pasado desde que bebiste. El alcohol pasa por tu estómago y cuando llega al intestino delgado pasa a la sangre. El máximo pico de tasa de alcoholemia llega entre los 30 y los 90 minutos. Una horita aproximadamente. Después el alcohol se va eliminando lentamente de la sangre. Este tiempo que tarda el alcohol en absorberse cambia dependiendo de varias cosas. Si has comido, el alcohol pasa a la sangre más despacio. Pero ojo, no he dicho que lo que bebes mientras comes no te afecte. Acaba llegando a la sangre y también das positivo. El tipo de bebida también influye en el tiempo de absorción. Los destilados, whisky, ginebra, ron, se absorben más rápido que los fermentados, como la cerveza o el vino. Por eso un whisky te sube más rápido que una cerveza. Las bebidas con gas también aceleran la absorción. O si una bebida en vez de estar fría, está del tiempo, también se absorbe antes. La velocidad a la que bebas también influye. Cuanto más rápido bebas, más rápido se absorberá el alcohol y tu tasa será mayor. Por eso, si vas a beber, es recomendable que bebas poco a poco y dejes pasar un tiempo entre copa y copa. También es buena idea intercalar alguna bebida no alcohólica entre dos bebidas con alcohol. Y también depende de la hora del día. Cuando duermes, el alcohol se elimina más despacio. Por eso, si has bebido mucho antes de irte a dormir, es posible que cuando te despiertes aún des positivo. Como ves, la tasa de alcoholemia depende de tantas cosas que es muy complicado saber si vas a dar positivo o no en un control. Lo ideal sería que llevases un cacharrito como este. Aún así, voy a darte algunas orientaciones. Si eres un chico y pesas más de 70 kilos, con una lata de cerveza casi seguro que no das positivo. Pero si te tomas 2, estás ahí al límite. Con un combinado estás rozando el larguero y con 2 te pasas de mucho. A las chicas, como nos afecta más, solo con una cervecita ya solemos estar al límite y con 2 damos positivo seguro. Y a ver, que yo no tengo comisión, pero por 15 pavos tienes uno como este en Amazon y la multa son mínimo 500 eurazos. Ahí lo dejo. Seguro que has oído cosas que puedes hacer para no dar positivo. Hacer ejercicio, fumar, beber mucha agua, aceite, una clara de huevo, tomar coca. O mejor aún, trucos para que el aliento no te huela a alcohol. Chicles, caramelos, beber o masticar café o sprays bucales.
Tiene buena pinta, ¿no? Si el aliento no te huele a alcohol, quizá puedas engañar a la maquinita cuando soplas. Pues vamos a hacer un viaje a los pulmones con la doctora Joana. Al inspirar, lo que hacemos es llevar el oxígeno a nuestra sangre. Nuestro cuerpo quema ese oxígeno para producir energía. Y ya sabes, cuando se quema algo sale humo. Es el CO2. Cuando expiramos, lo que hacemos es expulsar el CO2 de nuestra sangre a través del aire, como un tubo de escape. Vamos a hacer un poco de zoom. Nuestros pulmones por dentro tienen una especie de racimos de uva. Y en esas uvas es donde se produce la magia de la respiración. Bueno, no se llaman uvas, se llaman alvéolos pulmonares. Los alvéolos están conectados con pequeñas arterias y venas. Ahí es donde el oxígeno del aire que inspiras pasa a tu sangre y donde sale el CO2 cuando expiras. Pero si en tu sangre hay alcohol, por tu tubo de escape no solo sale CO2, también sale el alcohol. Así que da igual si luego lo disimulas con el olor de un chicle o del tabaco, ese alcohol está ahí. Y claro, el alcoholímetro no es igual que tu nariz. El alcoholímetro es una máquina especializada en detectar una sola cosa: el alcohol. Y sí, lo detecta. ¿Ves? No vas a engañar al alcoholímetro, ni te vas a engañar a ti. La única forma de dar negativo en un control de alcoholemia es beber de una manera responsable. O mejor aún, no beber. Ahora te voy a contar las alteraciones que produce el alcohol. Para empezar, alteraciones en el comportamiento. Seguro que tienes algún amigo tímido que cuando bebe se cree que baila mejor o incluso que es más guapo. Mira, esto es lo que hace tu amigo. Y esto es lo que tu amigo cree que está haciendo. El alcohol te da falsa sensación de seguridad y asumes más riesgos. Eres menos prudente y cometes más infracciones. Y seguro que has visto alguna pelea en las discotecas. El alcohol puede producir respuestas impulsivas y agresivas. Y por desgracia, seguro que has visto a alguno con un pedal increíble que se cree que va bien para conducir y te dice eso de «yo controlo». El propio alcohol hace que infravalores sus efectos sobre la capacidad de conducir. Y con todo esto, está claro que bajo los efectos del alcohol tomas peores decisiones. Además, el alcohol produce alteraciones en la percepción del entorno. Cuando bebes, tus pupilas se hacen más grandes y por eso te deslumbras más fácilmente. Se reduce tu campo de visión, es lo que se llama visión túnel. La consecuencia es que ves peor las señales, las luces y los vehículos, y al ver peor, calculas peor las distancias y la velocidad de los demás. Todos estos factores juntos hacen que aumenten las distracciones, especialmente en situaciones de tráfico complejas o tras conducir durante varias horas seguidas. ¿Ves esto? Así es como andan los borrachos, con movimientos poco coordinados y poco precisos. No aciertan ni a meter la llave en la cerradura de casa. Estos son los efectos en la psicomotricidad del conductor. Y oye, una cosa es que yo te lo cuente y otra muy distinta es que lo veas. Spielberg, dentro vídeo. Yo soy Carlos, encantado. ¿Pero sabes cuál es el problema de todo esto? Pues que hasta que no te pase a ti, no te lo creerás. Y cuando te pase, si vas borracha o borracho, posiblemente sea tarde porque ya has perdido el norte y no eres capaz de diferenciar si vas bien o mal para conducir. Y es verdad que todos necesitamos equivocarnos para aprender, pero esta equivocación puede ser la última para ti o para tus amigos o para alguien que no conoces de nada. ¿Te acuerdas de las Ramblas? Esa calle tan llena de vida. Hace unos años, 13 personas fueron asesinadas. El asesino no empuñaba un arma ni un cuchillo. El asesino conducía un vehículo. Tu coche es una máquina capaz de matar y me parece muy importante que tomes conciencia de ello. Si vas borracha o borracho y te pones al volante, tú también puedes matar a otras personas. Y no te estoy diciendo que no bebas cuando salgas de fiesta, pero contrólate si vas a usar el coche. Y antes de terminar, te voy a hacer una pregunta. Bajo los efectos del alcohol, ¿el tiempo de reacción aumenta o disminuye? Antes de responderte, vamos con un experimento para recordar qué es eso del tiempo de reacción.
Claro, tardas un tiempo desde que tus ojos ven que la regla empieza a caer hasta que tus dedos se cierran. Cuando vas conduciendo, el tiempo de reacción es el tiempo que pasa desde que ves un peligro hasta que tus músculos deciden girar el volante o pisar el freno. Y está claro, ¿no? Cuanto más tiempo tardas en reaccionar, más distancia recorre la regla. Al volante, cuanto mayor es el tiempo de reacción, mayor es la distancia de reacción, la distancia que recorre tu coche desde que ves el peligro hasta que mueves un músculo. Hasta aquí bien, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué pasa con el tiempo de reacción y el alcohol. Una persona borracha está más torpe y tarda más tiempo en hacer las cosas. El tiempo aumenta. Imagínate un borracho que intenta entrar en casa. Ponemos el cronómetro. El pobre ni acierta a meter la llave en la cerradura y se está un buen ratito para entrar. Pero si esta persona está sobria y abre la puerta de su casa, el tiempo es mucho menor. Así que el tiempo de reacción bajo los efectos del alcohol aumenta o disminuye. Aumenta. Muy bien. Hay alumnos que se lían porque piensan que si algo aumenta es bueno y que si disminuye es malo, pero no siempre es así. Por ejemplo, que aumente el paro es algo malo. Si te sale alguna pregunta de tiempo de reacción y alcohol o drogas, cualquier tipo de droga, solo tienes que acordarte del borracho abriendo la puerta y del cronómetro. Resumiendo, que bajo los efectos del alcohol el tiempo de reacción aumenta y por tanto aumenta la distancia de reacción. Bueno, cuántas emociones en este vídeo sobre alcohol y conducción. Tómate algo, ríete con tus amigos, pero no conduzcas borracho, que la vida es un regalo alucinante. ¡Ánimo! Y sácatela, la teórica.